Poncio Pilato, él era normal, siempre hacía lo mismo, pero esta vez era diferente. Hasta su esposa le había dicho, algo pasa con este hombre, algo pasa con este hombre. Este hombre no es como los demás. He tenido pesadillas acerca de este hombre. Este hombre no es como los mismos que tú sentencias. Este hombre es muy diferente. ¿No sientes algo en tu corazón en esta noche? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El mensaje de hoy, la cruz. Estamos familiarizados con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aunque pasó hace 2000 años, sigue vigente. ¿Por qué? Porque la tumba de Cristo está vacía. Jesucristo no está en la tumba. Él vive por los siglos de los siglos. La tumba de Mahoma existe, la tumba de Buda existe, la tumba de cualquier científico existe, la tumba de cualquier filósofo existe. Pero la tumba de Jesucristo está vacía porque Él resucitó. Y si Él resucitó, también es posible que nosotros en Cristo Jesús podamos tener esa vida claramente. Lo primero que nosotros vemos es que Jesucristo fue a la cruz del Calvario con un propósito. El porqué de la cruz. ¿Por qué ese sufrimiento de la cruz? El sufrimiento vicario, ¿por qué? Porque ese era el lugar que nos correspondía a nosotros. Nosotros desde el primer momento, desde que el hombre fue puesto en la tierra, dice la palabra de Dios que él desobedeció. Y por causa de su pecado quedamos separados de la gloria de Dios, quedamos totalmente separados. Todos nosotros nos convertimos en enemigos, culpables. El pecado comenzó a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse. Primero fue la desobediencia, después Caín mató a Abel, después los pecados que se cometieron y después vino el diluvio. Después vino Sodoma y Gomorra, después la ley y muchos más pecados que se cometieron. Cantidad de atrocidades, cantidad de homicidios. Pero Jesucristo vino y tomó nuestro lugar en esa cruz, porque en esa cruz deberíamos estar nosotros. Nosotros somos culpables por causa del pecado. Nosotros por causa de la desobediencia hemos puesto nuestro puño en el rostro de Dios. Por causa de vivir deliberadamente hemos deshonrado a Dios. Y esa cruz era para nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz del Calvario, Él derramó hasta la última gota de sangre, porque en esa cruz debían pagarse todos nuestros pecados, pero Él tomó tu lugar, Él tomó tu lugar, Él tomó el mío. En esa cruz no solamente se pagaron los pecados de ese tiempo, en esa cruz se pagaron los pecados pasados, presentes y futuros, todas las culpas, todos los errores, todos los homicidios que han habido, todas las violaciones, todo eso fue pagada en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Es por eso que la cruz es importante, porque Jesucristo en esa cruz nos está representando a nosotros. Todos debíamos morir, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, por eso la invitación. Porque la invitación no es que vengas a una iglesia, no es que hagas parte de una religión. La invitación más poderosa que pueda haber hoy es que seas salvo, tú y toda tu casa, que creas en Jesucristo de Nazaret. La invitación más grande que pueda haber hoy es la vida eterna, porque esta vida es temporal, los años pasan, los años se van, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y estamos aquí para decirte que no es una invitación, es la salvación. Y hoy el Señor te está diciendo: yo tomé el lugar que te correspondía, lo tomé yo tomé ese lugar.
Ese lugar al que ibas a ir tú, al que iba a ir tu familia por causa de los pecados, fui yo a esa cruz y derramé hasta la última gota de sangre para salvarte, para salvar a tus generaciones, para salvar a tus hijos, para darle sentido a tu hogar, para darte identidad de hijo. Entonces, número uno, Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Por eso la Biblia dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él no tenía que ir a esa cruz. Él no cometió ningún pecado. Desde que nació, Él no cometió ni un solo pecado. La Biblia no registra ni un solo pecado, ni un solo mal pensamiento. Pero también la Biblia dice que Él padeció siendo tentado. Todas las tentaciones vinieron, pero Él jamás cayó en tentación. Y Él es poderoso para socorrer a todos aquellos que estamos pasando por debilidades, a todos aquellos que estamos pasando por tentaciones. Él es poderoso para socorrernos. Por eso estamos aquí, no porque una religión nos va a cambiar. No es la religión, es Cristo Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la verdad, no una religión, no una iglesia, no un pastor. Él es la verdad. Jesucristo te puede cambiar. Jesucristo puede cambiar tu alma, tu corazón, así como cambió mi corazón, así como le dio identidad a mi vida. Jesucristo puede cambiarte. Dice la palabra, padeció una sola vez por los pecados de todo, el justo por los injustos. ¿Y cuál es la satisfacción vital de la cruz? Porque hay una satisfacción vital. En esa cruz lo que parecía una derrota se convirtió en la más grande victoria. Gracias a esa cruz hay millones y millones de personas en este momento que hablan de Jesús. Millones y millones de personas que dicen Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Millones y millones de enciclopedias donde aparece ese nombre, Jesús. Porque Jesús no es un maestro. Jesús no es el profeta. Jesucristo es Dios. Él es Dios y Él te ama. Jesucristo te ama. Él te lo ha demostrado entregando su vida en la cruz del Calvario. Eso es algo comprobado totalmente. La historia lo confirma, la ciencia lo confirma. Jesucristo sí vino hace 2000 años y no han encontrado ni un solo de sus huesos, porque no están. Jesucristo resucitó. Él no está entre los muertos, Él está entre los que viven. Jesucristo vive y Jesucristo te ama. Esa es la satisfacción vital de la cruz. Cuando Jesucristo grita, consumado es. Consumado es, esas palabras fuertes, esas palabras no eran de un moribundo, esas palabras eran las de un gladiador gritando, consumado es, consumada es la enfermedad, consumado es el dolor, consumados son los pecados, consumadas son las maldades, consumado es. Esas palabras son fuertes. Jesucristo lo grita desde la cruz. La victoria más grande está siendo ejecutada. Consumado es. Hebreos 10 del 12 al 14 dice, en esa voluntad somos santificados gracias a esa cruz, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Ese mismo día, antes tenían que sacrificarse por causa de cada pecado un corderito. Y ese corderito tenía que examinarlo el sumo sacerdote. En el tiempo de la Pascua había un sumo sacerdote que estaba examinando que el corderito estuviera bien para alzarle la barbilla y cortarle y que derramara esa sangre. A esa misma hora Jesús, el Cordero de Dios, estaba siendo llevado a la cruz del Calvario para derramar hasta la última gota de sangre. Jesús, el Cordero de Dios, estaba siendo llevado a esa misma hora. El Cordero, el único Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Jesucristo, por eso dice la Biblia, versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero el versículo 12 dice así, pero Cristo
habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo no está en una tumba, Él está sentado a la diestra de Dios. Él se presentó como único sacrificio. Él es el único sacrificio por los pecados pasados, presentes y futuros. Y el 13 dice, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que Cristo quiere hacer es que tomes eso, que aceptes ese sacrificio el día de hoy. Esta noche la invitación es esa. ¿Por qué no aceptas el sacrificio de Jesús? ¿Por qué no aceptas a Jesucristo? No te estoy ofreciendo una religión jamás, porque la religión no salva a nadie. Yo te estoy diciendo que aceptes lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Yo lo acepté, mi familia lo aceptó. Te estoy diciendo que aceptes a Jesucristo. Acepta ese sacrificio, porque es la única manera en la que pueda ser salvo. No hay otra manera, no hay otra forma en la que pueda el hombre ser salvo. Por eso dice la Biblia, porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Pero la Biblia también dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo de Nazaret. ¿Usted sabe lo que pasó en esa cruz? ¿Usted sabe que los azotes no fueron azotes normales, comunes y corrientes? ¿Usted sabe que los soldados romanos verdugos eran los más fuertes? Y que en esos azotes habían huesos, en esos azotes habían vidrios, entre ellos había también en cada látigo de esos, habían clavos, había hierro en cada látigo, y que cuando azotaban a Jesús, carne sacaban, desgarraban la carne, y no solamente eso, sino que lo ponían de punta, porque él mientras estaba así, su espalda quedaba lisa totalmente, él estaba tensionado totalmente, mientras un soldado comenzaba desde la parte de la cabeza hacia abajo descendiendo, otro soldado comenzaba desde los pies hacia arriba ascendiendo, y esos eran los azotes que le daban a Jesucristo, y sacaban carne, cada vez que lo azotaban sacaban carne. Esos eran los azotes. Eso fue lo que padeció Jesucristo. Nosotros tal vez no somos capaces de recibir un solo azote de esos. El hombre que interpretó la pasión de Cristo cuenta que por error se fue un golpe, y que él no aguantó y quedó enfermo como un mes porque por un error le dieron un azote de esos. Yo le digo, Jesucristo soportó azotes reales de esos. Después de esos azotes, la persona no quedaba bien, tenía que salir gateando. Y él salía gateando porque no aguantaba, no tenía fuerza, salía débil completamente. Aparte de eso, lo pusieron a cargar una cruz pesada. Esa cruz que tú debiste cargar, esa cruz que yo debí cargar por mis pecados, la cargó Jesucristo. Esa cruz la llevó Él en esa debilidad y en ese dolor, en esa vergüenza, en ese escarnio. Porque no solamente fue los azotes, sino esa corona, los golpes que le daban, escupían en su rostro. Pero eso es real. Jesucristo de Nazaret padeció ese dolor. Y no solamente eso, sino cuando crucifican a Jesús. Lo crucifican en un ángulo de 90 grados. Es la manera de crucificarlo. Meten los clavos en los pies, los clavos en las manos, pero no es aquí, es aquí. En el metacarpo, ahí es precisamente donde entra, porque no puede ser aquí porque el peso haría que se desgarre y caiga el cuerpo, tenía que ser aquí. Mientras clavaban a Jesús, él comenzaba a sentir como electricidad, porque tocaban los nervios en ese momento. Esos eran los clavos. Esa era la peor tortura y esa era la peor forma de crucificar a un criminal. Jesucristo murió como un criminal tomando tu lugar, no lo olvides. Tomando mi lugar, murió ahí en ese lugar. Y ahí le colocaron las manos a Jesús. El cuerpo quedó extendido después por el peso que daba prácticamente en un ángulo de 60 grados. Pero algo que me llama la atención es que para poder respirar, él tenía que impulsarse sobre sus pies. Y recuerde que habían clavos también ahí. Él tenía que impulsarse y cada vez que tenía que respirar,
Era una tortura totalmente. Cada respiración era una tortura. Aparte de eso, estaba lleno ya de sangre. Su cuerpo comenzó a deshidratarse completamente. Él pidió agua y le dieron hiel. Eso fue lo que padeció Jesús, es real. En cualquier Biblia lo podemos encontrar. Eso fue algo real. Eso fue algo real. Y eso lo padeció Jesucristo por mis pecados, pasados, presentes y futuros, y por los pecados de toda la humanidad lo padeció Jesucristo en esa cruz. Pero Él no quedó en esa cruz. Él resucitó. Él resucitó. Y aquí estamos hoy. Y aquí estamos hoy, dándole la gloria. Muchas personas comenzaron a gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Parecía un tiempo de vergüenza, de dolor, de calvario totalmente. Y cuando todos gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo, Jesucristo gritó: consumado es. La salvación victoriosa de la cruz en ese momento se dio. Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos, y es que éramos enemigos nosotros, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque éramos enemigos. Y esas manos que se extendieron, una mano conectaba a Dios y la otra mano nos conectaba a nosotros, a todos aquellos que hoy quieran aceptar ese sacrificio, quieran aceptar la salvación victoriosa de la cruz. Yo no te he mencionado religiones. Yo te estoy hablando de Jesús, el que cambió mi vida. Ese hombre único entre 30.000 billones de personas que han existido hasta este tiempo. Ese hombre que ha cambiado la historia en dos. Absolutamente único. Usted no encuentra algo que diga antes de Albert Einstein y después de Albert Einstein. No encuentra algo que diga antes de Platón y después de Platón. No encuentra algo que diga antes de Sócrates y después de Sócrates. Pero sí encuentras en muchas partes, en muchos libros, antes de Cristo y después de Cristo. Y recuerde, estamos en el año 2023. ¿Por qué? Porque hace 2023 años Jesucristo pisó esta tierra. Dios, el que creó los cielos y la tierra, se hizo hombre. Hace 2000 años, el Dios que te creó, que te formó en el vientre de tu madre, se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que murió en una cruz por amor, porque te ama. Porque te ama, porque te quiere tener con Él, porque te quiere llevar al cielo. Y nos quiere llevar al cielo. Y hoy el Señor te dice: ¿aceptas? Muchas personas estuvieron a punto de salvarse, a punto de aceptar a Jesucristo. ¿Cuántos conocemos el casi? Los casis. Y esos casis no existen, la verdad. Casi entro a esa universidad, casi consigo ese trabajo, casi me gano la lotería, casi logro encontrar el amor de mi vida, casi. Pero ese casi no existe. Y aquí tenemos un hombre que casi se salva: Poncio Pilato. Poncio Pilato estaba ahí con la verdad en persona, porque Jesucristo era la verdad en persona. Y él lo quiso liberar casi 4 veces. 4 veces estuvo a punto de liberarlo. Y dijo: tengo que liberar a este hombre, no es, este hombre es inocente, este hombre es inocente, voy a buscar la forma de liberarlo. Hasta su esposa le dijo: mira, por favor, no quiero que tengas nada que ver con este hombre, he tenido pesadillas a causa de él. No he podido dormir, por favor. La esposa le dijo: hey, cuidado. Mira lo que vas a hacer, cuidado, piénsalo bien, piensa bien. Y él le dijo: hey, ¿por qué no te defiendes? Haz algo. Mira que tengo la autoridad para defenderte, tengo la autoridad para soltarte. Y el Señor le dice: toda autoridad es dada de los cielos, de mi Padre. Es tremendo esto. Poncio Pilato estuvo casi a punto de dejar libre a Jesús, pero casi. Casi.
casi. Pero lo más extraño, lo más extraordinario, por ejemplo, cuando uno llega y va al odontólogo, ¿qué es lo primero que hace? Se lava muy bien los dientes, ¿verdad? O cuando llama a alguien a que le ayude a hacer aseo, ¿qué es lo que hacen las personas? Barren y para que digan, no, la señora que viene a hacer aseo, que no se dé cuenta que esto está sucio. ¿Qué es lo que hizo Poncio Pilato? Se lavó las manos. Yo me lavo las manos y dejo allá que ustedes decidan. Yo la verdad me lavo las manos, pero ese casi, tenemos a personas así el día de hoy que casi pueden decir, casi acepto a Jesucristo, pero voy a seguir mi vida común y corriente. Hoy puede ser el día de salvación, no es mañana, hoy. Pero también en ese momento habían personas que estaban jugando a los dados y estaban echando suertes con la ropa de Jesús. Uno decía, me voy a quedar con las sandalias, a ver, uy, gané las sandalias, y se reían ahí. Mientras estaba pasando algo demasiadamente poderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que los creó a ellos, estaba muriendo en una cruz. La salvación estaba consumándose. El acto más grande de amor estaba al lado de ellos y ellos estaban con unos dados jugando. Ellos estaban jugando, ellos querían algo material. ¿Cuántas personas tenemos así? Que buscan tal vez una religión por algo material. ¿Cuántas personas tenemos así que tal vez juegan a la suerte? Voy a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa y si no me quedo. Si Dios me dice, si Dios me promete, voy a buscarlo, voy a leer, voy a orar. Jugando a la suerte, ahí estaban estos hombres. Mientras Jesús colgaba de una cruz, mientras la salvación estaba ahí manifestándose, mientras el amor de Dios estaba latente ahí, habían hombres que estaban queriéndose quedar con algo de sus prendas y jugaban a los dados. Pero también en la cruz tenemos a un hombre llamado Simón de Cirene. Él era un agricultor africano y él estaba ahí. Y él tal vez salió ese día porque sus hijos, Alejandro y Rufo, la Biblia los menciona, habían decidido seguir a Cristo. Y él dijo, uy, ¿qué está pasando aquí? Los van a sacar de la sinagoga porque los judíos no querían a Cristo. Uy, se volvieron cristianos, comenzaron a seguir a Cristo, vamos. Y él salió a buscarlos, pero se dio cuenta que había algo que estaba pasando entre la multitud. Había un escándalo. ¿Qué pasa? Había un escándalo, había algo que estaba sucediendo. Claro que sí. Estaban llevando a Jesús. Y dice la Biblia que obligaron a este hombre a llevar la cruz. ¿A quién? A Simón de Cirene lo obligaron. Le dijeron, haz favor y llevas esa cruz, la cargas con él, porque Jesucristo, por causa de los azotes que él había recibido, no podía cargar la cruz. Pero había un hombre llamado Simón de Cirene y a él lo obligaron, le dijeron, tienes que llevar esa cruz con él. Y este hombre fue el primero en sin querer recibir la salpicadura de su sangre. Y no solamente eso, sino sentir la carga de la cruz. Personas hay así también hoy en día. Nosotros también nos encontramos tal vez vemos a alguien en el metro llorando, o tal vez vemos a un niño sufriendo en un hospital. Y eso nos toca a nosotros, nos carga, sentimos dolor. Vemos a una persona desahuciada con cáncer y tal vez dice, ayúdeme, y yo siento esa carga. Este hombre tal vez salía como un espectador más a ver a sus hijos, pero se encontró con un hombre que llevaba una cruz y lo obligaron, los soldados le dijeron, haz favor y cargas esa cruz. ¿Y usted cree que este hombre siguió siendo igual? Después de que cargó la misma cruz que estaba cargando Jesús, este hombre siguió siendo igual, siguió siendo de la misma manera. Este hombre tuvo que haber experimentado un cambio. Pero también tenemos a un centurión romano que estaba ahí ese día. El centurión romano estaba a cargo de 100 soldados. Ese día le dieron la orden, ve y ejecuta a ese Jesús que le llaman el Nazareno. Ve y ejecuta a ese Jesús que se cree el Hijo de Dios. Ve y ejecuta. Este hombre, centurión, había mirado a muchas personas.
morir en una cruz. Este hombre era encargado de ejecutar. Los crucificados para él eran comunes. Recuerden que ahí estaban muriendo 3 personas. 3 personas estaban siendo ejecutadas. Él salió con una orden, tal vez una cruz más, una cruz menos, ¿qué es? Él lo tomó como algo normal. Él llegó allí y dijo, aquí es normal, esto es algo muy común. Para este hombre crucificar gente es como algo común. Para este hombre no era una crisis. El centurión está ahí listo. Pero ¿qué pasa? Pasa algo determinante y demasiadamente poderoso. Porque este hombre, después de ver morir a Jesús, dice verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Este hombre, después de ver morir, después de ver el terremoto que sucedió en ese momento, porque hubo un terremoto, este hombre dijo, verdaderamente, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué cree que pasó cuando ellos llegaron a sus casas? Cuando llegó a su casa Poncio Pilato, dice la historia, la leyenda dice que Poncio Pilato vivía, después de eso vivió toda su vida al lado de una isla y que siempre él salía a lavarse las manos y volvía, se lavaba las manos, queriéndose quitar la culpa de que casi estuvo a punto de ser salvo. Esto es mucho más que cuando en un mundial un jugador comete el error de botar un penalti. Eso es mucho más. Y él estaba ahí, que él siempre, dice la leyenda, que siempre iba y se lavaba las manos tratándose de quitar la culpa. La leyenda también dice que los hombres que jugaban a los dados por las prendas de Jesús se quedaron con las prendas, pero que tuvieron pesadillas. Nunca pudieron volver a dormir bien, tuvieron pesadillas acerca de Jesús. No se sabe qué pasó con Simón de Cirene, pero sí se menciona a Alejandro y a Rufo, sus hijos, que se volvieron cristianos después. Y estoy seguro que el centurión romano se convirtió en un misionero, predicador de la palabra de Dios después. ¿Qué vas a hacer tú? Porque hoy está la misma invitación para ti. Todos los que están aquí en esta noche, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es la decisión que tú hoy vas a tomar? El que murió en la cruz, Jesucristo de Nazaret real, Él es poderoso. Él ha cambiado muchas vidas, cambió la mía, cambió mi hogar, me dio libertad. ¿Qué vas a hacer tú el día de hoy? ¿Qué vas a hacer tú esta noche? Porque yo sé que a muchos los invitaron sus amigos, sus familiares, y ustedes por cortesía dijeron, aquí estoy. Y como le dije, el centurión romano era el trabajo de cada día, ir a ver crucificados, o ir a ejecutarlos, o ir a quitarlos, o ir a atravesarles lanzas, o a cortarles las piernas para matarlos definitivamente, porque esa era la tarea. Era un crucificado más, él había visto muchos crucificados morir, era la tarea de él. Simón de Cirene era un espectador, él no sabía por qué, estaba por allá, sin embargo lo obligaron a cargar una cruz. Los que jugaban los dados tal vez siempre jugaban con las prendas de los crucificados y era el trabajo de ellos jugar siempre, pero ese día no era cualquier crucificado, ese día no era común. Ese día era muy diferente.